Yo he rodado en todo. Yo me puse a servir. Vaya, cuando murió mi esposo, yo me puse a servir. Me cansé de servir y ya no aguanté a estar haciendo juicio tanto. Mejor me mandó a llamar mi hermano y me dijo, no estés por allá, me dijo, no me gusta que estés por allá. Y hasta como por Tecojate me fui. Y solo un mes le hice al señorón ahí nada más. Pero no me pareció a mí nada. Y me vine para ir con mi hermano. Y de ahí vine a estar mirando ahí que antes que yo me casara con mi esposo mío. Dilatamos bastante tiempo. Pero yo era ya patoja grande, yo era ya vieja ya. Como ni tuve hijos, todos me miraban como que fuera yo patoja. Yo servía, iba a trabajar de quiera. Me decían, anda, limpiamos en mi casa platanera. Ahí iba yo a limpiar. Yo le di al trabajo, mire, hasta el día tengo mi asadón, tengo mi machete, el sacatierra para estar, todo eso lo tengo. Y a poco tiempo ya somos ese señor. Él era del Pícaro. Y lo conoció mi hermano allí, ya nos conocimos ahí. Poquito tiempo y lo estamos ahí que nos conocíamos. De mira que yo decía, él no te va a dejar morir de hambre. Eso es lo que yo deseaba. Y vaya que gracias a Dios, él no me dejó a criar gallinas. Me gusta, dijo, tu inteligencia. Crié gallinas bastantes, miren en donde estaba yo. Yo estaba en la 4, en la 11 estaba yo. Ahí estaba yo viviendo, pero ahí tenía animalero mío. Él cada vez que yo te diga, me dice, yo quiero un pollo a matar. A cada 3 días él tenía que comer pollo, mire, porque era delicado. Y yo tenía pollos ahí, a matarle el pollo. Y yo no le negué nada. Y hasta el día, mire usted, el día que murió él, cómo me reclamó todo eso, mire. Sabe Dios que sería la muerte de él. En un rato para otro murió. ¿No? Yo, por eso yo me quedé, ¿qué iba a hacer yo? Dije yo sola. Y yo sola aquí en la casa. Y él, su patojo, tenía nada más. Yo le lavaba su ropa al muchacho y le daba su comida. Y todo. Él me agradeció tanto. Y las entenadas, como él ya tenía sus hijas, pero ya eran casadas ya. Y entonces vino él y ahí se queda la Vergelina, me dijo. La Vergelina dijo, es buena muchacha para ahí que no se vayan a estar. Y ni vos, Fermín, le dijo Fermín se llama el otro hijo, no me tenés que sacar a la reina de aquí, le dijo, porque vos tenés tu puesto donde ir a hacer tu casa, le dijo, y vos te mantenés solo vos. Pero miren, así punto por punto le cuento. Y vos, amiga, me dijo, si querés vos vende la casa, ¿no? Ya no tenés posición de estar aquí. Vende la casa, me dijo, porque este hombre no le... Yo le tenía miedo, porque solo vos lo mantenía. Yo le tenía miedo porque venía loco, dije yo. Eso la mataron y viene ahí a la casa. Y yo lo quería, yo los amaba ahí, que yo me dijera a él, no le estés dando de comer a ese borracho. Yo siempre a darle sus caldos de huevos al muchacho. A mí siempre me daba lástima, mire. Y él nunca dejó esa chupa y todavía lo hace. Está todavía, muchacho.
Y yo siempre eso fue lo que él me agradeció. Te agradezco mucho, me dijo, todas las cóleras que te di, me dijo, y quiero que me perdones. El día que lo sacaron de la casa, se lo llevaron para el hospital, pero ya en el hospital murió. Ya no lo vi vivir. Pero yo me sentí como que en el aire estaba yo. Ay Dios, mire, eso fue el perro para mí. Y ni quien dijera yo te llevo para allá. Ninguno. Y yo allí, mire, allí delaté el año, que él cumplió el año. Y tuve animales para hacerle los 9 días y todo, mire. Yo puse todos los animales. Allí se quedó todo, mire, que yo... Ay Dios, a mí me extraña todo que yo haya quedado como abandonado una vez que de yo. No, yo sé qué voy a hacer. Eso tengo yo, mire, que yo tengo un genio, pero si no, no me gusta. Yo el otro día, sí, oficio que se entiende, y para eso me querían ellos ahí con mi hermano, porque ahí, pero yo nunca quise agarrarse. Y mis cuentos, pues, le decía yo. ¿Y qué hago yo con mis cositas que tengo, mis trastes? Pues, aquí las venís a dejarme. ¿Sí? Haceme mi casita, le decía yo a mi hermano. Aquí cerca de la casa tuya. Porque ellos ahí tienen tienen la casa de nivel allí. Tienen terreno ellos sí. ahí. Y les dejó terreno la viejita, la suegra de ellos. ¿No? Y haceme mi casita aquí vos, le decía yo. Pero ¿para qué querés casa y estando la casa nosotros aquí? Es de 3 cuartos para allá. A mí no me importa nada, le dije yo. Yo no quiero meterme en casa ajena, le decía yo. Y así fue como hubo el caso que vendí el techo allá donde lo vendí, mire, con todo todo lo vendí ahí. Y un muchacho me lo compró. Voy a vender allá, le dije yo. Voy a ver dónde hay, le dije yo. Una persona que me regale un pedazo, que me venda, le dije yo. Y vendí la casa allá y le dije al muchacho, ¿me da permiso de sacar todos mis cuentecitos de aquí? Le dije, sí, me dijo. No se sofoque, me dijo. Y todo lo saqué. Pero ya me quedé ya por ahí buscando dónde. Yo me veía para las 8. Estaba yo buena todavía de mi cuerpo. Me fui para las 8 a ver una persona ya que es algo familiar, era familiar del esposo mío, y que me diera donde hacer una mi casa. Y no me dio. Y ahí me vine otra vez y pasé aquí con el viejito fin de día él. Mira, don Santiago, le dije yo, no me quiere hacer favor, le dije yo, de venderme una mi cuerda de terreno, le dije yo, para hacer una mi casita. Mire usted, me dijo, ya toda la parcela ya la repartí, me dijo. Ya no tengo nada, me dijo. Ay, yo le dije, mire, dijo, pero no la dejo en el aire, me dijo. Quiere hacer su casita usted como quiera, me dijo. Ahí se zafaca. Agárrela usted, me dijo, a como quiera, dijo. Y límpiela, me dijo. Así estaba el Zacatán, mire, de Pangola. Mire. ¿Acá en esta área? Ah, sí. Ajá. Ay, Dios, le dije. Y no me vende, le dije yo. No, dijo. Haga su casita allí, me dijo. Limpie todo eso de allí, hace su casita, me dijo. Y de allí me dijo. Entonces dije yo, me fui para la mira vos, le dije yo, ni sabes quién me dijo esto y esto, le dije mi hermano. Fíjate que don Santiago me da la faja fea, le dije yo, que vaya a hacer mi casa, y le dije yo, no te lo creo, me dijo. Es que vos sos muy mentirosa, me dijo. No, hombre, le dije yo, anda, le dije.
hasta que vino él mismo a platicar con mi viejito aquí. Todavía estaba vivo el señor, pero era una persona muy buena, una persona muy buena él. Voy a hacer su casa a la niña reina allí, le dijo a Jorge se llama mi hermano. Allí me dijo, allí puede estar viviendo el tiempo que quiera. Me empecé a limpiar, pues, y de allá empecé a limpiar de aquel lado. Yo me traje mi machete y todo me lo traje y venía a limpiar yo. Yo misma limpié todo este techo de aquí. Ya limpié un techo allá, le dije a Jorge. Mira, le dije yo, ahí está un techo ahí, le dije, ya digo yo que cabe la casa, le dije. Y vino él, entonces me dijo, mira, me dijo, limpia, dijo, ahí todo, dijo, y aunque sea de tablas te la voy a hacer, me dijo. Así que sí, me hicieron esas de tablas, dijo. Él acercó un palo y alcanzó para acercar toda la casa. Sí, tiene, la lámina de su casa está buena, esta está buena. Ah, esa está Tiene buena. buena lámina. Esa es nuevita. Sí, ¿verdad? Esa es la que tenía en la casa mía, y esta vieja. Con esa le hicieron la ramadita. Pero ahora ya no sirve, ya. Sí, se va aproximadamente 2050 quetzales para hacerle su piso a la casita aquí de Doña Reina. 2050 se va para hacerle su casita, trayendo arena, piedrín, piedra triturada, cemento y el albañil. 2050 se va ahí. Yo lo que le hallo más difícil es que allá adentro la cama, como es grande, la cama no se puede, solamente que la levantemos y que la pongamos o sacarla de una vez al de adentro, porque esa es la que tengo nada más ocupando ahí. Y de ahí no hay problema, ¿verdad? Y ahí ya no hay puestos. Ah, bueno. Ajá. Y pues Es de madera. y el gaveterito. Y el gavetero que tengo. Tengo dos gaveteros. Qué lindura el gavetero ese, ¿verdad? Ajá. Ya he sentido contenta todos estos años. Mira, con sentimiento que esos animales que me fregaron las dos gavetas de abajo. Pero está bonito, quedó bonito, no tiene cosa. Ya no le puse a las gavetas de abajo ya. Y aquí pues también, para que la humedad no se le filtre, sería bueno ponerle una laminita abajo, ¿va? Las láminas tienen, hay diferentes medidas, pero de alto tienen 3 pies. Sí. Le cubriría aproximadamente hasta por acá, sí, Ajá. le llegaría. Ajá. Entonces, la lluvia y todo eso ya, el agua que cae de acá arriba ya no le salpicaría. Ya no le azota Exacto. arriba, sí, pues, sí. Sí. Y hay una parte aquí de lámina que no necesitaría, solo para allá atrás. Ujú. Vamos a medir cuánto tiene para atrás. Aquí nada más, y es que aquí tiene todo. Sí, porque la humedad siempre sigue salpicando, ¿no? Ah, sí, pues. Ya. Ujú. Aquí no es cosa que no es cuestión que se llene, pero siempre la humedad Sí. está adentro. Pues aquí necesitaríamos aproximadamente 2 laminitas de 8 pies. Ujú. 2, 3, 4, 5, 6 laminitas. Ujú. 6 laminitas necesitaríamos para cubrirle. Y ya esa humedad ya no le Ya no azota. Ya no así, azota, no, exacto. pues,
Porque las tablas están bien, solo abajo donde está un poco salpicadita, Sí. pero protegiéndola con la lámina. La tabla está buena. Estas que se cambiaron, pues tal vez Se enderezan. eso quisiera yo que me hicieran la caridad de darme todos los horcones. Bueno, pero los horcones digo yo que se pueden comprar así, de esos de plástico, ¿verdad? Ujú. Se pueden pues. Mire, yo quisiera que me hicieran una gran caridad de mudarme a este ranchito que ya se me cae encima ya. Por favor, es la cosa que más necesito yo. Y me urge que no se moje porque siempre me sirve allí. Que me hicieran la caridad de componérmela. Pozo se moja. Yo quisiera que cubriera el pozo ahí, el ranchito. Ya bien. Y oiga cómo está tronando. Las lluvias vienen esta vez, más fuerte. Primero Dios. Dice que Dios lo sabe. Pues así quisiera yo que es cosa que se puede arreglar o no. No sé, yo me quedo tranquila, sea que me la arreglen o no me la arreglen, yo siempre me quedo pidiéndole a Dios que no se me vaya a caer encima. Porque todos los horcones están comidos del asiento. Oh sí, todos están ya en las últimas. Está aquí doña Reinita pidiendo un apoyo. Sí, ahí se mojan, ahí Sí. miren, tengo Ya estos horconcitos ya no, ya están todos ya no carcomidos. sirven, ya es porque yo les diga que Hasta yo aquí quiero sí. una gran casa, porque yo lo quiero tener. No es necesidad la que yo tengo, es necesidad la que yo tengo que me... ¿Cómo quién usted? Mi hermano, él ya no está ya para que esté arreglando casas. Ella está todo enfermo. Y solita yo me quedo aquí, el hijo de él fue el que me vino a formar este ranchito. Ya días también. Es que yo me callé. Yo me callé. Y si el pie no tengo nada. Aquí hongo me salió, pero ya me sanó ya. Y no tengo nada. Manchado me quedó el pie. La rodilla es la que tengo dañada, mire. Tal No vez le quiere sanar. no me quiere sanar, viera que me truena el hueso ahí y no me pega. Y he estado haciendo cachas por ahí y a traer un manojo de aquel matapalo, Ajá. que ese es bueno para una herida, para una descompostura. Y ese es lo que tengo aquí, mire, haciéndome fuerte ahí que no quiero andar ligero. Más se me zafó la rodilla, ¿sabes? Le he traído algo. Así, ¿y qué más? Usted se recuerda lo que usted me regaló. Ah, sí. Y tuvieron suerte, mire, se quedó sin ni una. No hay nada. ¿Hubo negocio? Mire que ya fue que miraron que estaba la otra madura, se la llevaron. Mire. Pero qué piñas, mire usted, cómo riquísimas, pesan, mire. riquísimas. Ay, Dios. Y fíjese que mi hijo hizo algo ahí Ajá. y le han mandado a usted para que usted pruebe. Ay, Dios. Siempre se acuerdan de mí. ¿Sabe qué es eso? Ah, este es como pastel más bien.
Sí, es cierto. ¿Verdad? La piñita que usted nos regaló, la ocuparon para echarle, para que saliera encima ahí. Que qué riquísima piña dulce. Es la piña de azúcar la que usted tiene. Sí, llena de azúcar. Hermosa piña. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, Y es la que yo, y un muchacho aquí, yo se los pagué, me trajo mi puño de abono. Ahora ya la aboné, todas las matas que sembré. Pero no sé qué les pasó, más mucha agua les cayó, porque como son muy delicadas. Y se pudrió una matona que estaba allá, mire. Se pudrió y ya no pegó. Y ya le eché abono a todo. Muy agradecido. y así de que, ya ves, la piñita regresó. Y le mandó su jugo también, Ay, mamita. Dios. Gracias. Le mandó su jugo. Y aprovechando la ocasión también, le mandó una a su Magdalena, mire, también. Dios, mire. Así que me caen ahora, mire. Para el cafecito. Para el cafecito, mire. Con estos Yo tiempecitos de solo lluvia. pan como nada más temprano. Solo eso como nada más y dejo que suba el sol algo y ahí como día. Yo se los pago, se los agradezco mucho, mire. Aquí tenemos más para allá, mijo. Son 4 láminas. Son 4 láminas. Hasta aquí 4 metros. Para que le quede un voladito allá bonito allá. 4 láminas. ¿Y de largo, papá? Aquí por dentro, vente. Dale hasta allá. Una lámina. Sí. Dale, mijo, dale. Ok. Estamos hablando de 23 pies. Para que le quede aguardadito aquí su... Ajá, que quede aquí. Sí. Ahí, 23 pies. Ajá. Ok, papá. Cada pie nos está costando aproximadamente... Ay. Necesitamos por lo menos 4.530 quetzales. 4.530 quetzales para fabricarle aquí a la abuelita Reina unas columnas de cemento, costaneras y sus láminas troqueladas, no laminita de esta, sus láminas troqueladas, ¿verdad? Para que ella pueda tener su enramadita y ya no se moje más. Dios, me quedo tan linda yo que tenga yo mi ranchito aquí. ¿Quién me lo puede venir a levantárselo? Dios y ustedes que tienen buen pensamiento. Y Dios los tiene que ayudar. Le pido a Dios que los tenga alentados a todos. Vamos a pedirle a Dios que nos apoyen en esta forma para poderle levantar aquí su enramada a la abuelita. Ya ustedes sí ya vinieron ya a hacer la primera y entonces y ahora yo ya no me quedo ya tan sin consuelo porque ya un rato menos cansado vienen. Abuelita Reina, pero en el caso que se le hiciera una enramada aquí, ese humo tendríamos que echar el humo para otro lado porque no se le salpica todo. El humo es terrible para la lámina. Pues eso es lo que digo yo. Ajá. Mire, si como aquí yo ya lo pensé que allá adentro, como allá tenía yo la cocina,
allá se ahumaba toda la lámina se ahumó. Pero dije yo, ahora ya no la dejo que se ahume, dije yo. Me pusieron la lámina nueva y tiraron toda la lámina vieja que estaba y quité porque tenía polletón de cemento, tenía ahí adentro. Y todos esos bloques yo los levanté y los saqué para afuera. Levanté todo el cuentarral que tenía ahí y vine a hacer mi cocinita aquí. Yo misma hice todo eso. Pero eso solamente podría funcionar si con esta lámina viejita se le hace a un ladito solo para el fuego. Solo para el fuego, nada más. Exacto, sí. Que no nos ahume, ¿va? Porque sí. entonces sí. nos... Entonces friega de una vez la lámina al fuego, luego la arruina. Sí. Como decir que uno vaya a coser alguna cosita y ya no más. Y entra uno otra vez al mismo puesto. Pero, bueno, aquí hemos venido a visitar a la abuelita acá y a traerle pues algo de su propio, como dijo el dicho, a su propio chocolate, ¿va? Pero en este caso algo de su propia fruta que me regaló. Ay, Dios. Y lástima que no vinieron más luego, si no ustedes hubieran sido los dueños de esa piña que se quedó allí, mire. Y era la única que estaba, y no vino el que me la había encargado. Yo de más cólera, dije yo, la voy a cortar y la voy a alzar. Pero no, en eso vino otro muchacho que le cuento yo que me trajo mi puño de abono, me regaló mi abono y échele a las piñas, me dijo. Tal vez logramos más, dijo. Se la vendí. En 20 se la vendí, fíjese. Baratísima estaba. Es que esas piñas son únicas, son de azúcar, sí. Es algo riquísimo. Tal vez primero Dios. Primero Dios van a ver ahí de repente. No estoy de acuerdo que esas matas, hay unas matas que se van en vicio y ya no dan nada. Pues vamos a esperar, doña Reinita. Así es que vamos a decirle hasta pronto a todos los que nos ven y esperando pues que las personas... Es que mire pues, este canal está lleno de personas de buen corazón, ¿sí? Bondadosas. Ajá. Y siempre estamos pidiéndole a Dios para que les dé mucha salud. Sí, me mantengo yo también pidiéndole a Dios que me socorra, le digo... Que me eche mi bendición, porque yo no, es francamente que no es porque yo no lo quiera hacer. Yo no puedo ya hacer algún oficito pesado por ahí, nada. Sí. Vamos a decirle adiós a todos, doña Reinita. Bye, bye, familia. Vaya. Hey. Dios que los bendiga en el camino y gracias a Dios, le pido a Dios que los bendiga por todo lo que me han venido a contar y primero Dios se va a consentir todo lo que yo deseo. Primero Dios, espero la bendición de ustedes, que Dios los bendiga. Amén. Porque si ustedes no, como me dijeron unos muchachos de aquí, ya le va a venir le vamos a mudar su casa, que le vamos a mudar todo el cuento. ¿Dónde usted que vinieron? ¿Qué esperanzas? Bye, bye, familias. Bye, bye. Adiós. Vaya.